Hola Grex. En este vídeo, que forma parte de una serie donde estamos trabajando con ASP.NET Core Web API, Clean Architecture, arquitectura DDD, Docker, SQL Server, SignalR y inteligencia artificial generativa, podrás seguir todo este contenido de forma ordenada con el proyecto completo paso a paso, ejercicios y una estructura de curso que tienes disponible de mi curso completo en Udemy. Te dejo el enlace con cupón en la descripción. En este capítulo explico RAG, Retrieval Augmented Generation, aplicado directamente a nuestro chatbot del currículum. La idea principal es que no queremos que el modelo responda solo con su conocimiento general. Queremos que responda usando información recuperada desde el currículum. Así, el chatbot puede contestar preguntas sobre experiencia, tecnologías, proyectos y formación de una forma más controlada y más fiable. Esta misma arquitectura nos sirve para transcripciones de reuniones. Podremos coger los ficheros VTT de la reunión por Teams o hasta el fichero VTT de nuestros vídeos y enviarlos a RAG para luego poder hacer preguntas relacionadas con esa reunión o vídeo. Ya hay muchos ayuntamientos y partidos políticos que quieren hacerlo en local, ya que esas conversaciones no se pueden enviar a la nube. Aquí presento RAG de la forma más sencilla posible. Buscar primero y responder después. Sin RAG, el modelo puede inventar o responder de forma demasiado general. Con RAG recuperamos fragmentos relevantes del currículum y los añadimos al prompt. El modelo sigue generando la respuesta, pero ahora tiene contexto específico. Esto reduce la probabilidad de respuestas inventadas y hace que el chatbot esté conectado con el contenido real del currículum. En esta diapositiva resume el flujo completo. El usuario hace una pregunta, generamos un embedding de esa pregunta, buscamos fragmentos similares en la base de datos vectorial, recuperamos el contexto relevante del currículum, construimos el prompt y finalmente pedimos al modelo que genere la respuesta. El punto clave es que el backend controla el proceso completo. El modelo no decide qué documentos buscar. La aplicación prepara el contexto y limita la respuesta a ese contexto. El currículum es un caso perfecto para RAG porque es una fuente de información concreta y limitada. No sobre Internet ni sobre conocimiento general del modelo. Por ejemplo, si el usuario pregunta por experiencia con Docker, el sistema debe buscar partes del currículum donde se mencione Docker y usar solo esa información. Si el currículum no contiene la respuesta, el chatbot debe reconocerlo en lugar de inventar o alucinar. Aquí explico que RAG no consiste solo en buscar texto, sino también en construir un prompt controlado. Podemos incluir instrucciones del sistema, el contexto recuperado y la pregunta del usuario. Una regla muy importante es indicar el modelo que responda únicamente con la información del contexto. Si la respuesta no está en el currículum, debe decirlo. Esto es especialmente importante en un chatbot de currículum, porque una respuesta inventada puede ser un poco profesional. En esta diapositiva evita vender RAG como una solución perfecta. RAG mejora mucho la calidad, pero no elimina todos los riesgos. Podemos recuperar fragmentos incorrectos, pasar demasiado contexto o recibir respuestas demasiado seguras. Por eso debemos aplicar buenas prácticas, limitar el número de fragmentos, usar puntuaciones de similitud, construir prompts claros y permitir que el sistema diga que no tiene suficiente información. Cierro el capítulo resumiendo el significado de RAG. Recuperar, aumentar y generar. Recuperamos información relevante del currículum, aumentamos el prompt con ese contexto y generamos una respuesta natural. El mensaje final para los alumnos es que RAG convierte un modelo general en un asistente, conectado a una fuente concreta, en este caso, el currículum, o ficheros VTT, como hemos dicho, de transcripciones de reuniones o vídeos. Muchas gracias, espero veros pronto en mi curso de Udemy. Hasta luego, cracks.